Bueno, ayer estuvimos haciendo este problema y habíamos puesto el sistema de referencias con I negativo hacia arriba, ¿se acuerdan? Entonces G era positivo en este caso. Ahora vamos a hacerlo con el sistema de referencia distinto para ver qué nos da. Vamos a ver si nos da lo mismo. Bueno, recuerden que nos daba 1,29 el tiempo en el que llega al suelo la bola de nieve. Se trataba de la bola de nieve, ¿se acuerdan? 0,75 los segundos en que la bola de nieve recorre los 4 metros. Con ese lo pusimos en la posición de la bola partiendo de acá y nos daba que en ese tiempo está a 6,08 metros. Entonces la conclusión era que no le pegaba a la persona esa que estaba acá, caía más acá y le pasaba por encima. Si estas eran las coordenadas X e Y de la posición y el tiempo que tardaba en pasar por ahí. Y después lo que no hicimos fue los gráficos. Lo podemos hacer ahora. Nos falta hacer los gráficos. Igual son así aproximados, tampoco hay que hacer todo con los números, ¿no? Aproximadamente como queda. Bueno, entonces, ¿de qué se trataba el problema? Es el ejercicio 85, dice una bola de nieve rueda del techo de un granero con inclinación hacia abajo de 40 grados. El borde del techo está a 14 metros del suelo y la bola tiene una rapidez de 7 metros por segundo al salir del techo. Puede despreciarse la resistencia del aire. Ítem A, a qué distancia del borde del granero golpea la bola al piso si no golpea otra cosa al caer. Dibuje las gráficas de posición, velocidad para el movimiento del inciso A en los dos ejes. ¿Por qué dicen los dos? Porque acá es un tiro parabólico y hay movimiento en el eje Y MRV acelerado y en el eje X MRU. Ítem C, un hombre de 1,9 metros de altura está parado a 4 metros del granero, lo golpeará la bola, entonces había que ver si le pegaba o no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver el problema de cinemática? Primero, poner un sistema de referencias. Segundo, tratar de transformar todo lo que nos dan en ecuaciones o tratar de transformar la pregunta en una ecuación que nos resuelva la respuesta. Entonces, sistema de referencia, ahora lo vamos a poner con I positivas hacia arriba, ¿no? Ayer lo hicimos al revés. Ahora va a ser así y va a estar así. También pusimos arriba, ¿no? Salía desde acá, pero era I negativo ayer, así que ahora lo vamos a hacer al revés. Y X positivos hacia acá. Poner sistema de referencia significa esto, ¿no? Poner los ejes. Eso es poner sistema de referencia. Después, ver los datos que tenemos. Tenemos la altura. ¿Qué es esta altura que está acá? La posición inicial, ¿no? O sea, datos o condiciones iniciales, les dicen algunos también, del problema. ¿Cómo empieza el problema? ¿Y qué va a pasar después mientras transcurra el tiempo? Porque el tiempo siempre es la clave, ¿no? Iniciales. Las condiciones iniciales nos dicen que la posición inicial de la bola, o sea, I sub 0 es 14 metros. ¿Sí? Porque parte de acá. Nos dicen que esta persona está parada ahí a 4 metros, pero no vamos a hacer ecuaciones para él porque está quieto ahí. ¿Qué más tenemos? Esto está acá, ¿no? Esta es la condición inicial de la posición inicial. Nos da esto 40 grados y nos da esto, rapidez. ¿Qué nos está diciendo con la rapidez? Que nos da el módulo de la velocidad. ¿Recuerdan? El módulo de la velocidad, porque esta velocidad tiene dos componentes. Componente en X y componente en Y. Entonces, sabiendo el ángulo y el módulo de la velocidad, podemos hallar sus componentes, ¿no?
La velocidad dice que es a partir que sale del techo, pero como si tomamos el ángulo acá va a ser igual a este, lo hacemos acá que ya está el dibujito. Se ve eso, ¿no? Que la velocidad va a ser la misma, porque sigue esa misma línea, ¿no? Aparte siempre el ángulo que nos dan de dato, por lo general es el que tenemos que usar. Entonces, ¿qué dato tenemos nosotros? Tenemos, si vamos a hacer la velocidad, tenemos a descomponer la velocidad, tenemos que ver el triángulo, ¿no? Si no lo vemos, hay que seguir mirando hasta que lo logramos armar. Tenemos esto, que sería la hipotenusa del triángulo, ¿no? Pero nosotros queremos la componente X de la velocidad, que va a estar acá, B0X, y la componente Y, vamos a cerrar con negro, que va a estar acá, B sub 0Y. Fíjense que Y ahora va a ser negativa, ¿sí? Al contrario del que hicimos antes. Y X positiva. Otro dato que no pusimos de las condiciones iniciales es que tenemos la gravedad, la aceleración gravitatoria es negativa para nosotros ahora. Tomamos 9,8, así que hagámoslo igual. ¿Sí? Tenemos que entonces descomponer esta velocidad para poder hacer ¿qué? Nos pregunta la distancia, ¿no? ¿A qué distancia golpeará? O sea, ¿dónde va a caer? Si esto viene cayendo en forma parabólica, ¿dónde va a caer? Nos pregunta esta distancia. Pero para saber esa distancia, nosotros necesitamos primero saber en qué tiempo va a caer y después sacar esta distancia desde... pusimos mal el sistema, ¿no? Porque tiene que estar acá. Porque la distancia empieza acá. Ahora que hago esto me doy cuenta. Acá hay que poner el sistema. Vamos a cambiarlo. Bueno, el sistema va acá, ¿no? Porque acá nos está diciendo que acá están los 14 metros. Así que arranca de acá. Otra cosa que hicimos mal, me parece, en el otro. Estábamos acá. Que nosotros tenemos que calcular esta distancia, ¿no? Pero para calcular esta distancia, que es en X, tenemos que usar X de T. ¿Sí? Con eso vamos a sacar esta distancia. Y el T que vamos a poner ahí va a ser el tiempo que vamos a sacar de la otra ecuación, de la ecuación horaria de la posición en el eje Y. ¿Sí? Tenemos que usar las dos. O sea, saber dónde cae, porque recuerden que esto forma una parábola, ¿se acuerdan? Tiro parabólico. Y siempre nos piden las raíces, el vértice X, ¿no? O cualquier lugar acá, pero cualquier lugar acá está determinado por el tiempo en el que pasa por este lugar. Siempre el tiempo es la clave. Entonces vamos a descomponer primero la velocidad. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que siempre ver el triángulo, ¿sí? Entonces, como tenemos el módulo de la velocidad, podemos calcular lo demás. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente de este ángulo es la componente b sub 0x. Y eso en las relaciones trigonométricas era coseno, ¿no? Coseno del ángulo era cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente ahora para nosotros va a ser la velocidad inicial en X. Y la hipotenusa va a ser los 7 metros sobre segundo que nos dan la rapidez. ¿Sí? La rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces con eso nosotros podemos despejar la componente X, que va a ser 7 metros sobre segundo por el coseno de 40. Poniendo esto en la calculadora en deg. ¿Sí? Y para sacar la componente Y, que es el cateto opuesto, el que está frente al ángulo,
seno de 40, que era cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso nuestro cateto opuesto es la componente y la hipotenusa son los 7 metros por segundo. Pero ahora nuestra componente y es negativa, ¿no? Porque viene en contra del sistema. Así que vamos a poner el ángulo como menos 40. Eso nos va a dar, la componente x daba 5,36 y la componente y da menos 450 metros sobre segundo. Bueno, acá está lo que hablábamos también de los vectores. Ahora que vieron vectores, estamos escribiendo la velocidad en su forma vectorial con las componentes. La otra forma que la podíamos escribir, ¿se acuerdan cómo era? 5,36 en y menos 4,50 en j. ¿Sí? Era sumando, pero en este caso tenéis que ponerle también las unidades, ¿no? Entonces, ya tenemos la velocidad, entonces ya podemos plantear la I de t para encontrar el tiempo más un medio de g por t cuadrado. En este caso no ponemos t menos t0 porque estamos saliendo de 0, ¿no? Empezamos a contar cuando llega al borde del techo, así que esto es 0, por eso no lo ponemos. Pero a veces no ponerlo nunca nos hace perdernos como ese problema que del encuentro que tenían que hacer, que el otro sale, un cuerpo sale en t0 y el otro en t2 segundos. Bueno, ahí convenía poner los dos para darse cuenta que las ecuaciones quedan distintas. Entonces tenemos la ecuación horaria de la posición y tenemos que encontrar t. La posición inicial entonces decíamos que era 14 metros, la velocidad inicial en i es negativa. Ahora, ¿se acuerdan que antes nos daba positiva? Menos 450 por t, y ahora la gravedad, la aceleración gravitatoria también es negativa. O sea que nos queda menos 4,9 si reemplazamos g por 9,8 por un medio nos da 4,9 por t cuadrado. ¿Cómo vamos a encontrar t? Bueno, fíjense que esto es una ecuación cuadrática, ¿no? ¿Se acuerdan la cuadrática? La cuadrática ax cuadrado más bx más c. ¿Cómo hacíamos para calcular las raíces cuando teníamos una cuadrática? Fíjense que ahora este término es este término, ¿no? Es menos 4,9. En este caso, para hacerlo más general, podríamos decir que este término es un medio por la aceleración gravitatoria y t cuadrado sería la x cuadrado, ¿no? A es un medio de g. Eso si estamos en tiro parabólico, pero si estamos en otro tipo de aceleración, tiro parabólico, caída libre, pero si estamos en MRV pero en el eje horizontal sería la aceleración. ¿Sí? En este caso pues cae, siempre viene con g. Y este término, ¿quién es? En este caso es la velocidad en i por t, y este término es la posición inicial. Y si estuviéramos en el MRU pero horizontal, sería la velocidad y este término sería la posición inicial. ¿Sí? Así se interpreta esta ecuación. Esto es ax cuadrado, este término es bx y este término es c. Y lo que nos están pidiendo siempre son el vértice x, el vértice y, las raíces. ¿Sí? Lo único que hay que tener en cuenta acá es que cuando acá sacamos el tiempo negativo no nos sirve. Nos está hablando de antes de que empezamos a contar. Nosotros nos sirve el positivo. O sea que acá, ¿cómo resolvíamos una ecuación cuadrática? Con la fórmula resolvente. La fórmula resolvente para hallar las raíces, ¿se acuerdan?
era menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, reemplazando con estos datos en la fórmula resolvente o usando la calculadora si tienen la que saca cuadráticas, les va a dar dos tiempos. Un t que es 1,28 o 29 y un t que es negativo de menos 2, algo. Creo que era 2,3. Este lo descartamos porque sería antes, ¿no? Si lo miramos acá, sería el dibujo que hace la bola si viniera desde acá, ¿no? Sería un tiempo por acá. Entonces no va ese. Este positivo es el tiempo en que cae al suelo. Entonces una vez que tenemos ese tiempo, vamos a la ecuación de la posición, pero en el eje horizontal, en el movimiento MRU. Y queremos saber en ese tiempo dónde va a estar, ¿sí? Ese sería el alcance, algunos le dicen el alcance. La posición inicial en este caso es 0, ¿no? Para nuestro sistema, más la velocidad inicial en x por el tiempo, y vamos a poner este tiempo acá. Entonces tenemos posición inicial 0 más 5,36 nos daba metros sobre segundo por 1,28. Este segundo se me va con este y me queda que en ese eje Y recorrió 6,91. Sí, está bien, 6,91 más o menos metros. O sea, ese es el alcance, es acá. El alcance máximo que tiene en el eje X, o sea acá. Este nos da 6,91. Bueno, ya sabemos cuánto tiempo tarda en caer y dónde va a caer. ¿Sí? ¿A qué distancia del borde del granero golpea la bola al piso? Si no golpea otra cosa al caer, es esta la respuesta, ¿no? La sacamos recién. La distancia es 6,91 metros, ¿no? Acá respondimos el ítem A. Entonces nos dice dibuje las gráficas, eso vamos a hacerlo aproximadamente, ¿no? Las gráficas van a ser distintas porque tenemos MRV, movimiento variado en el eje y MRU en el eje X. Entonces, como nos pregunta para todos, ¿no? Sí, nos pregunta para todos. X de t, y de t, b de x, velocidad en x y velocidad en y. ¿Cómo va a ser el gráfico de posición? X en metros y tiempo en segundos. Viene desde 14 metros y como es una función cuadrática, ¿se acuerdan? Recién la describimos acá. Como tiene este término que está elevado al cuadrado y es la función cuadrática, la gráfica nos tiene que quedar sí o sí alguna parte de la parábola, ¿sí? Nos tiene que quedar la parte final, esta parte, esta, una de las ramas, puede ser positiva también, puede ser así, cualquiera de las ramas, pero nunca nos puede quedar una recta, ¿sí? Porque es una función cuadrática. Eso recuérdenlo, en el MRV siempre tiene que haber alguna parte de la rama de la parábola. En este caso, como es parte de ahí de 14 metros y viene disminuyendo los metros en el eje en el eje Y, mira, puse eje X acá. Acá es Y, porque primero iba a ser la posición, ¿no? La posición en Y, como sale de 14 y viene disminuyendo, va a ser la parte de la parábola. Y como es negativo, ¿no? Porque habíamos dicho que nuestra aceleración gravitatoria era negativo porque viene en contra de cómo pusimos el sistema. Nosotros antes lo habíamos puesto al revés.
Como es negativo, va a ser una parábola triste, porque el término ax cuadrado es negativo, o sea que nos queda una parábola triste. Así que esto haría una parte de la rama de la parábola así. Eso es para y de t. Para x de t, la posición en x, ahí sí va a ser una recta, ¿no? Porque es MRU, no hay aceleración. Pero como también está aumentando a medida que pasa el tiempo, está aumentando la cantidad de metros, tiene que ser una recta que vaya de 0 a 6,91, ¿no? Aumentando en el tiempo, ¿sí? Cuando pasa el tiempo en que cae acá, que era 1 con algo, está en 6,91, en 1,28, ¿no? Y esta es la posición. ¿Se ven? Son distintas, porque esta es una función lineal, es esta función. Esta también representa una función lineal. La función lineal ax más b, donde b sería este término ahora, que sería la posición inicial. Y a sería la velocidad, ¿sí? La velocidad v sub x en este caso. Y x sería el tiempo. También esta es una función lineal, entonces la gráfica no nos puede quedar de otra forma que no sea una recta, ¿sí? Una recta que a medida que pasa el tiempo va creciendo. Y para las velocidades, nos pregunta también las velocidades en los dos sistemas, en tiempo y la velocidad en i. La velocidad empieza en menos 4,5, ¿no? La velocidad en metros sobre segundo. Y va aumentando a medida que pasan los segundos en módulo. Va aumentando, ¿cierto? Y tiene pendiente negativa. Porque es negativa la velocidad en i. Pero como está sometida a la aceleración gravitatoria, recuerden que a medida que vaya pasando el tiempo, va a ir aumentando, ¿no? Esto era más g por t. Si nosotros reemplazamos acá, ahora es menos, ¿no? Tengo que cambiar el signo. Menos 9,8 y vamos reemplazando los segundos, cada vez nos va a dar más grande. A medida que pasen los segundos va a ir aumentando el módulo, pero siempre es negativa. Entonces podemos hacer exactamente a cada segundo, pero con tener 2 puntos ya tenemos la recta de la velocidad, ¿no? No necesitamos hacer muchos puntos. En cambio acá, si queremos hacerlo bien detallado, podríamos hacer una tablita, porque acá solamente tenemos este y tenemos el tiempo, pero no sabemos cómo hacer la combita. Si lo queremos hacer más detallado, podemos hacer una tablita de la ecuación i de t y sacar algún punto intermedio y hacerlo más detallado. Y la velocidad en x se mantiene constante, ¿no? Siempre vale lo mismo. La velocidad inicial en x va a ser siempre constante de 5,36, ¿sí? Porque este es MRU. Y ahora entonces podemos hacer el C. Dice que un hombre de 1,9 de estatura está parado a 4 metros del granero y si lo golpeara la bola. Entonces tenemos que saber por dónde va a caer, si este trayecto va a ser hasta acá o si va a caer más acá. Para eso tendríamos que saber este punto, ¿no? Coordenadas, estas que están acá, o sea en X y en Y. Para saber la coordenada X, tenemos que saber en qué tiempo la bola de nieve recorre estos 4 metros. Así que vamos a usar la ecuación x de t para saber cuánto tarda en recorrer en el eje X, sacar ese tiempo. Y después lo usamos en la y de t para saber cuánto recorre en vertical. Para saber cuánto recorre en horizontal. Cuánto tiempo tarda en recorrer los 4 metros quiero, ¿no?
Entonces la posición inicial era 0, la velocidad inicial era 5,36 y despejo el tiempo. Me queda 4 metros sobre 5,36 va a ser igual a t. Metros se me va con metros, me quedan segundos, eso está bien, porque es lo que estoy buscando. Y este tiempo me da 0,75. En 0,75 segundos, ¿en qué posición está el sentido en i? Así veo si va a caer sobre la persona. Entonces reemplazo en i de t. Pero voy a empezar a contar los metros desde arriba. O sea, para hacer esta parte voy a empezar a contar desde acá. ¿Cuántos metros hay? Voy a borrar este. Quiero saber cuántos metros hay desde acá, de acá a acá, ¿sí? Entonces voy a poner que este es 0, la posición inicial, para que me calcule estos metros en ese tiempo que saqué recién. Entonces va a partir de 0, pero va a tener la velocidad en i por este tiempo, ¿no? Entonces reemplazo. La velocidad en i era menos 4,5 por este tiempo menos 4,9, que es un medio por g, aceleración gravitatoria, por este tiempo al cuadrado. Este segundo se me va a hacer cuadrado, se me va a ir con este. Y este con este, y me da todo en metros. 6,13, algo así. Me da negativo porque puse en mi sistema ahora 0, donde antes eran los 14, no en el borde del techo. Entonces todo para abajo va a ser negativo. Pero no es que tiene que ser negativo. La distancia recorrida nunca es negativa, ¿no? ¿Se entiende? Es porque puse el sistema así. Bueno, ahora tenemos que, como estos son 6 metros, empezando a contar desde acá hacia abajo, le tenemos que restar a estos 14 metros esos 6,1, nos queda 7,9, que sería la posición en la que va a estar en ese tiempo, ¿no? Porque 6,1 sería una posición empezando a contar de acá a 0. Pero en realidad acá hay 14 metros, o sea 14 menos esos 6 nos va a decir dónde está realmente. O sea que las coordenadas van a ser 4, 7,9. Pasa muy por encima de la altura del hombre, que era 1,9. Sí. No le llega a pegar. Bueno, espero que ahora que aclaramos algunos detalles más de lo que hicimos ayer, quede más claro el ejercicio. ¿Sí? Y además pusimos el sistema distinto para que vean que nos da lo mismo. Bueno, creo que acá había puesto 6,08, pero bueno, es aproximadamente, porque también creo que acá redondeé los segundos en comparación al que hicimos antes, pero da lo mismo si cambiamos el sistema de referencia. Observen que también la velocidad, si nosotros la proyectamos, nos va a dar como si esto estuviera haciendo la parábola en el punto máximo. Pueden hacer esos cálculos y ver cuál es ese punto máximo donde la velocidad sería 0. Cuántos metros son en el eje Y, lo podrían calcular. Bueno, y la idea es que vean que el sistema de referencia lo tienen que poner sí o sí cuando empiezan a hacer el ejercicio. Y eso deciden ustedes cómo lo van a poner y dónde lo van a poner, dónde va a iniciar, ¿sí?, el tiempo 0, la posición 0, para qué lado van a tener los positivos, los negativos. Eso lo tienen que poner en los datos o las condiciones iniciales
antes de empezar a resolver el problema. También pueden hacer un esquema. El esquema no es obligatorio, pero poner el sistema de referencias y las condiciones iniciales sí. Pero siempre un esquemita ayuda a ver qué está pasando.